¿Qué tal? Mi nombre es Mauro Gómez Pérez, alumno de la Universidad Alfa y Omega Campus Villahermosa de la Licenciatura en Derecho, de la materia Teoría de la Ley Penal y el Delito, impartida por el maestro José Alberto Rodríguez Quevedo. En esta ocasión hablaremos del tema 1.1 Historia del Derecho Penal. Capítulo 1. El Derecho Penal y la Ley Penal. 1.1 Historia del Derecho Penal. Introducción. Desde que la sociedad existe como tal, desde las primeras agrupaciones humanas, el hombre conoce el fenómeno de la criminalidad. Esta se manifiesta en todas las sociedades, constituye uno de los aspectos constantes de la vida social, hasta el punto que hoy no se considera la criminalidad como un fenómeno anormal del grupo social, sino como algo connatural a toda sociedad organizada, siendo lo anormal los bruscos crecimientos o decrecimientos de las tasas del delito. Con base a ello, se han señalado como características del fenómeno criminal su permanencia y su actualidad. Es por ello que en este resumen mencionaremos las épocas que el derecho fue evolucionando. A continuación, analizaremos las etapas de la historia del derecho penal. Primero, época precortesiana. Segunda, época colonial. Tercera, época independiente. Y cuarta, cronología de cuerpos legales. La época precortesiana rigió hasta antes de la llegada de Hernán Cortés. Como eran varias naciones o pueblos, no existía un derecho unificado, cada pueblo instituía sus propias reglas. El común denominador del derecho penal precortesiano es la severidad de las penas, con la constante aplicación de la pena de muerte. El rey o cacique tenía el control del derecho, era la autoridad suprema e inapelable. Diversos autores afirman que el derecho penal precortesiano ha sido de nula influencia en el colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal. Derecho penal azteca. Los aztecas conocieron la distinción entre delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, las excluyentes de responsabilidad, la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía. Las penas eran las siguientes: destierro, penas infamantes, pérdida de la nobleza, suspensión y destitución de empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa del infractor, corporales, pecuniarias y la de muerte, siendo esa última aplicada como incineración en vida, decapitación, estrangulación, descuartizamiento, empalamiento, lapidación, garrote y machacamiento de la cabeza. Derecho penal maya. Los bataps o caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicaban como penas principales la muerte y la esclavitud. La primera se reservaba para los adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas. La segunda para los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. Las características del derecho penal maya eran las siguientes. Primera, la distinción entre delitos dolosos y delitos culposos. Segunda, procedimiento público. Tercera, la existencia de la reparación del daño. Cuarta, procedimiento sumario. Quinta, existencia del árbitro judicial. Y sexta, la utilización de abogados o medianeros para la resolución de conflictos. Derecho penal tarasco. Exactamente no se sabe mucho de las leyes penales de la cultura tarasca, pero se sabe de la crueldad que tenían las penas impuestas. El adulterio habido con alguna mujer de los soberanos o calzoncín se castigaba no solo con la muerte del adúltero, sino trascendía a toda su familia. Los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en unión de su servidumbre y se le confiscaban los bienes. Época colonial. Inicia con la conquista de 1521 y concluye con la Guerra de Independencia de 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como las leyes de Indias, las leyes de Toro y las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que se permite el comercio.
La recopilación de las leyes de los reinos de las Indias constituyó el cuerpo principal de las leyes de la colonia, completado con los autos acordados hasta Carlos III en 1759. A partir de este monarca comenzó una legislación más sistematizada que dio origen a las ordenanzas de intendentes y a las de minería. Como complemento de las leyes de Indias deben ser tenidos los sumarios de las cédulas, órdenes y provisiones reales que se han despachado por Su Majestad para Nueva España y otras partes, especialmente desde el año 1628 hasta el año 1677. Época independiente. La Guerra de Independencia de 1810 a 1821 trae consigo el surgimiento de una nueva nación. En esa nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de la independencia, cristalizándose en derecho constitucional y administrativo. Fueron los constituyentes de 1857, con los legisladores de diciembre 4 de 1860 y diciembre 14 de 1864, los que sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. El Estado de Veracruz es el primero en promulgar un código penal, esto en abril de 1835, ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. En esta etapa siguen vigentes en México las leyes penales españolas. Aquí analizaremos la cronología de los principales cuerpos legales. Primero, Código Penal en el Estado de Veracruz, el 8 de abril de 1835. Segundo, el Código de 1871. Tercero, el Código Penal de 1929. Cuarto, el Código Penal de 1931. Conclusión. Si nos remontamos a las fuentes que han originado el derecho penal en México a través del tiempo, uno puede comprender con mayor amplitud cómo ese derecho penal ha sido propugnado por la sociedad y el Estado mexicano, tanto en la definición de sus normas preceptuales como el concepto mismo de pena. De esta manera, podemos ver el derecho penal como un conjunto normativo compuesto por los elementos delito, delincuente y norma jurídica penal, de tal forma que su principal objetivo es regular el orden social para hacer respetar los bienes jurídicos protegidos por una determinada sociedad. Bibliografía y fuentes de consulta. Gracias por su atención.